Reciban el cordial saludo de la comunidad educativa Unión Latino, que brinda educación a distancia. Se pide a los padres de familia acompañar la formación de su menor hijo, facilitándole el ambiente y horario adecuados, además de los materiales de estudio pertinentes. A ti, estudiante que me estás escuchando, te pido que tengas a la mano tu compendio, tu cuaderno de apuntes y lapiceros para que tomes nota. Podrás y tendrás que hacer pausas en los momentos que se te pida, pregunte o que creas conveniente. Del mismo modo, podrás repetir el video cuantas veces desees. En esta oportunidad, te presento la clase virtual del curso de biología, correspondiente al segundo de secundaria, con el capítulo número 1 que lleva por título El método científico, realizado por tu servidor, el profesor Iván Moreno. Comencemos por decir que el método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos propios de la ciencia y que consiste en pasos ordenados y sistematizados. Se basa en la observación, experimentación y razonamiento, que son las prácticas aceptadas por la comunidad científica. Lo que busca el método científico es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo, para que los resultados y conocimientos obtenidos sean válidos. También la biología busca mediante la medicina formas de curar a los enfermos y lograr mejorar la calidad de vida de las personas, y para ello usa el método científico frecuentemente. Ejemplo de ello tenemos la biotecnología, por el cual se fabrican medicamentos y alimentos elaborados. También tenemos la ingeniería genética, que manipula el ADN y el genoma humano. Es la filosofía, la ciencia que se ha preocupado de indagar cómo se da la evolución del conocimiento a través de la historia, y por ello reconoce numerosos métodos, entre los que están el método por definición, demostración, dialéctico, trascendental, intuitivo, fenomenológico, semiótico, axiomático, inductivo. Todos estos métodos lo estudiarás en el curso de metodología de estudio. Continuemos diciendo que la filosofía de la ciencia es la que en conjunto mejor establece los supuestos ontológicos, es decir, qué es la ciencia, y metodológicos, es decir, los métodos que usan las ciencias, señalando su evolución en la historia y los distintos paradigmas o tradiciones dentro de los que se desarrolla. La filosofía de Aristóteles introdujo lo que podríamos llamar un método científico, donde trató tanto el razonamiento inductivo como el deductivo. La mayoría de los filósofos, en sus aportes a las matemáticas, medicinas, astronomía, etc., usaron métodos y técnicas para llegar a los conocimientos que fueron los primeros aportes a la ciencia. Durante la época medieval, serían los filósofos, físicos, matemáticos, astrónomos y médicos del mundo islámico quienes hicieran suya, desarrollaran y difundieran la herencia de la filosofía griega. Entre ellos destacan Al-Hazen, quien fuera matemático, físico y astrónomo musulmán. Está también Al-Biruni, que destacó en matemáticas, astronomía, física, filosofía, historia y farmacia, originario de Persia, y Avicena, musulmán, que lo conocemos como médico, filósofo, científico y polimata, es decir, dominador de muchas ciencias y artes. También se debe reconocer a quienes contribuyeron a la difusión de dichos conocimientos por Europa. Tenemos aquí a Roberto Grosseteste y Roger Bacon. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Si bien se le reconoce como artista, creador de las pinturas de la Gioconda, la Última Cena, la Virgen, el Niño Jesús y San Juanito, fue un investigador nato, autodidacta, observador e inventor. Escribió sus descubrimientos en un diario que se conserva hasta ahora, con alrededor de 13.000 páginas,
donde hay apuntes y dibujos de ingeniería, arquitectura, óptica, geometría euclidiana, anatomía, etc. Tenemos a Galileo Galilei, 1564-1642, considerado por algunos como el padre del método científico porque presentó su nueva ciencia del movimiento. Francisco Bacón, 1561-1626, definió el método científico de la siguiente manera: observación, donde se debe aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno para estudiarlos tal como se presentan en la realidad. Puede ser sistemática u ocasional. Inducción. Aquí se debe extraer el principio fundamental de cada observación o experiencia. Hipótesis, en el cual se debe elaborar una explicación provisional de las observaciones o experiencias y sus posibles causas. Luego, se debe probar la hipótesis usando la experimentación. La demostración o refutación es la antítesis de la hipótesis, donde se acepta o descartan los experimentos. Por último, la tesis o teoría científica es la conclusión a que se llega. René Descartes, 1596-1650. René Descartes comenzó a escribir su primer gran tratado sobre el pensamiento científico y filosófico, reglas para la dirección de la mente. Su objetivo era crear una ciencia completa que esperaba terminase con el sistema aristotélico y le colocase como único arquitecto de un nuevo sistema de principios rectores para la investigación científica. Continuó y mejoró las explicaciones de este trabajo en su tratado Discurso del Método de 1637 y en sus Meditaciones de 1641. Descartes describe los fascinantes y disciplinados pensamientos experimentales que utilizó para llegar a la idea que inmediatamente asociamos con el aforismo cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. Aún con diferencias notables, fueron muchos los que defendieron la necesidad de un método que permitiera la investigación de la verdad. Isaac Newton, 1643-1727. Por sus reglas, Isaac Newton rechaza implícitamente el énfasis de Descartes en el racionalismo y se pone a favor del enfoque empírico de Bacón. La obra de Newton se convirtió en un modelo que otras ciencias trataron de imitar, y su método inductivo sirvió de base para gran parte de la filosofía natural en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Albert Einstein, 1879-1955. Albert Einstein usó ampliamente el método científico en sus descubrimientos, por ejemplo, de física estadística, la teoría de la relatividad especial y general, al explicar el movimiento browniano, al interpretar el efecto fotoeléctrico y la mecánica cuántica. Dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel popular, como E es igual a m por c al cuadrado, donde establece la equivalencia entre la energía E de una cierta cantidad de materia y su masa m por c, que es la velocidad de la luz que se supone constante. En 1921 obtuvo Albert Einstein el Premio Nobel de Física. Algunos de los científicos siguieron pasos o lineamientos para sus descubrimientos e hicieron ciencia, mientras que otros, siendo más filósofos y usando la lógica, crearon lineamientos para hacer ciencia. Estos lineamientos se conocen como los pasos del método científico. Los pasos más simples y generales que vamos a aplicar en esta oportunidad son los siguientes: observación, hipótesis, experimentación, conclusión. La observación. En la observación defines y escribes el problema tal como es. Debes dejar tus ideas y opiniones personales, además de tus miedos e inseguridades. Por ejemplo,
Ves que los murciélagos tienen la capacidad de volar y capturar sus presas en la oscuridad, sin chocarse ni golpearse, como si para ellos fuera la luz del día, y te preguntas, ¿cómo pueden ver ellos en la oscuridad? Hipótesis. Frente a esta interrogante, lanza suposiciones, como posibles respuestas, que van a tratar de explicar el problema. Por ejemplo, dices que el murciélago posee ojos de lince, o visión nocturna. Por otro lado, también se te ocurre manifestar que al igual que los elefantes, los murciélagos conocen el camino por el diario salir a cazar. Por último, te das cuenta que los murciélagos dan unos chillidos, y podría ser que como los submarinos, posean un radar que les permite ubicarse en la oscuridad. Experimentación. Diseñas experimentos o recreas las situaciones en laboratorios para su mejor observación y vas anotando tus avances. Aquí compruebas o desechas tus hipótesis. En nuestro ejemplo, pones al murciélago en el laboratorio o creas un laboratorio alrededor de la madriguera del murciélago. Vas descartando que el murciélago tiene visión nocturna, porque te das cuenta que sus ojos no brillan en la oscuridad. También descartas que tenga memoria como el elefante, porque su cerebro no es tan desarrollado. Pero vas dándote cuenta que tiene aditamentos en la cabeza, que son propicios para captar sonidos. Por tus experimentos llegas a la conclusión de que tiene un sistema de radar sónico que le permite recrear en su cerebro su entorno, basado en sonidos. Conclusión. Es el resultado de tu experimentación, tus conclusiones a los que llegaste. Por último, concluyes que los murciélagos tienen una visión basada en sonidos, lo que se conoce como ecolocación. La comunidad científica ha aceptado 14 etapas del método científico para ayudar a una investigación científica. Estas etapas se encuentran agrupados en 7 secciones e ingredientes de apoyo. Estas secciones son: sección 1, observación; sección 2, inducción o generalización; sección 3, hipótesis, donde se realiza la predicción de resultados de nuevas observaciones; sección 4, prueba de hipótesis por experimentación; sección 5, análisis y conclusiones; sección 6, tesis o teoría científica; y por último, los ingredientes de apoyo. Comencemos a desarrollar cada una de estas etapas. Sección 1, observación. Etapa 1, observación curiosa. La observación curiosa de nuestros sentidos es el comienzo del proceso científico para el descubrimiento de nuevos problemas, ideas, teorías, decisiones necesarias y prevención de problemas. Normalmente comienzan con la observación curiosa. Los instrumentos y las herramientas pueden usarse para extender nuestros sentidos. Etapa 2. ¿Existe algún problema? Una vez que se encuentre el problema, es necesario definirlo mediante una pregunta, por ejemplo, ¿qué es ciencia? Y a partir de ahí, intentar definir el problema inherente en la pregunta. La etapa 3, objetivos y planificación. Se debe apuntar cuáles son los objetivos que se desean alcanzar al resolver el problema. Los objetivos deben ser realistas, flexibles y con posibilidad de cambiarlos. La etapa 4, búsqueda, exploración y recopilación de pruebas. Se recopilan todas las pruebas que te ayudarán a resolver el problema, siempre intentando usar la innovación y creatividad y construyendo una lista con las posibles soluciones. Sección 2. Inducción o generalización. Dentro de ello tenemos la etapa 5, generación creativa y alternativas lógicas. Se debe recopilar toda la información y agruparla o reordenarlas hasta que encaje. Más importante, sin embargo, es que los problemas sean resueltos por saltos o chispas en la imaginación, ya que el número de soluciones son infinitas. La etapa 6, evaluación de las evidencias o pruebas.
En esta etapa se realiza la preexperimentación y una verificación de las pruebas que se han recopilado, de las fuentes de información, no de las predicciones finales o de la inducción o solución planificada. La sección 3, hipótesis, se realiza la predicción de resultados, de nuevas observaciones. Se evita caer en la falacia del francotirador. Dentro de ello tenemos la etapa 7, realización de hipótesis, conjeturas y suposiciones. Primero es necesario revisar el paso 6, ya que la hipótesis final es la solución propuesta para la más reciente definición del problema. Probablemente en el paso 6 se habrá descartado las soluciones menos probables, obteniéndose la solución más fuerte. Sección 4. Prueba de hipótesis por experimentación. Dentro de ello tenemos la etapa 8. Refutación o cuestionamiento de la hipótesis. En el cuestionamiento de la hipótesis se debe tener en cuenta el grado o nivel de desafío, es decir, el desafío o prueba que debe superar la hipótesis dependerá del tipo de problema y su importancia. La sección 5, análisis y conclusiones. Dentro de ello, la etapa 9, realización de conclusiones. Revisando las líneas generales mostradas en el paso 6, ya se habrá probado y desafiado todas las hipótesis. Si las hipótesis se consideran parcialmente incorrectas, se debe retroceder, modificar y luego volver a probar las nuevas hipótesis otra vez. Si las hipótesis son totalmente incorrectas, se retrocede y se toma un camino diferente. Se debe aprender de los errores y no desanimarse. Incluso las personas más importantes están con frecuencia equivocadas. Por otro lado, si las hipótesis pasan las pruebas más importantes, entonces es que se ha llegado a una conclusión. Su concepto es que después de hacer todas las pruebas y estar seguro de su teoría, se saca la conclusión que se puede dar a conocer a la luz pública. La etapa 10. Prórroga o dilación de afirmaciones o juicios de valor. A lo largo del proyecto, un investigador ha debido tener una mente abierta y al mismo tiempo comportarse de forma escéptica. Es decir, el científico debe abstenerse de realizar juicios de valor hasta cierto grado y no caer en el empecinamiento de la conclusión. Sección 6. Tesis o teoría científica. Dentro de ello está la etapa 11, que es desarrollo de la teoría y envío a revisión por pares. Este paso se llama normalmente como etapa de ganancia de aceptación. Ver cómo presentar, vender y ganar el favor de los demás para con la hipótesis. Al mismo tiempo, recopila y tasa las opiniones de los demás. Ingredientes de apoyo. Ingrediente o etapa 12. Métodos creativos, lógicos y no lógicos y técnicos. Los ingredientes del método científico de 14 pasos se usan para facilitar a los estudiantes el entendimiento del método científico. Para la comprensión general del método científico, se necesita identificar correctamente los métodos de trabajo, de acción y de efectividad que producen los resultados. Ingrediente o etapa 13. Objetivos del método científico. El propósito básico es refinar, extender y aplicar el conocimiento y al mismo tiempo buscar la verdad, aunque ésta quizás nunca pueda llegar a ser determinada con toda precisión. Ingrediente o etapa 14. Aptitudes y habilidades cognitivas. En este punto no se habla de la actitud, sino de la aptitud que debe desarrollar una persona científica. Algunas de estas aptitudes personales son valiente, honesta, flexible, experimentadora, curiosidad innata, creatividad, mente abierta, comunicadora, paciente en los juicios de valor, estable emocionalmente, organizadora, pensadora crítica y lógica. Les agradezco la atención prestada. Ahora, con la información obtenida, procederemos a desarrollar el compendio.